Uh, we're gonna start the panel. No, they are busy. Okay. Pero va a ser en español. Bueno. Sí, no esperan. Pero bueno, ellos están, sí, en inglés. Pues empezamos. Sí, listo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos todos a este panel de investigación. Este panel, tenemos en el panel al grupo de investigación Procesos Avanzados de Diseño para el Desarrollo Sostenible, que está conformado por un grupo de investigadores de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Y el día de hoy vamos a hablar de una actividad que están realizando, cuyo objetivo final es realizar un mapeo de la percepción del diseño como disciplina que aporta valor. Este grupo de investigación aplicó un instrumento de evaluación para identificar y medir la percepción del diseño en México, y los resultados que se obtengan de la aplicación de este instrumento servirán para crear nuevos lineamientos para fortalecer la cultura del diseño, y esperemos que también llegue a convertirse en una política pública del diseño en México. Esta conversación que vamos a tener el día de hoy versará justamente sobre las preguntas que conforman dicho instrumento de evaluación. Y quisiera iniciar por preguntarles cómo fue que llegaron a esas preguntas, cuáles fueron los criterios que utilizaron para el diseño de esas preguntas, a manera de una pregunta general. Sí, de hecho, nos reunimos este año en el Science Summit como grupo de investigación y buscamos que todos los que formamos el grupo estuviéramos realizando una investigación colectiva, no separados, cada quien en su tema. Entonces lo que pasó fue, a ver, ¿cómo podemos aportar? ¿No? Y por ahí Xochitl, Juan Carlos, Ruth, León, estuvo pues platicando, ¿no? De cómo podemos iniciar algo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que empezar desde la raíz, ¿no? Desde cómo estamos aquí en México entendiendo qué es diseño, cuál es la cultura del diseño. Y surgieron varias temáticas, ¿no? No sé si recordarán que era como, ¿y si hablamos de valor? ¿Y si hablamos de identidad? ¿Y si hablamos de...? Sí, entonces fue ese el inicio, ¿no? De esta investigación. Y bueno, ya posteriormente decidimos como subdividirnos en estas temáticas y bueno, así surgió. Muy bien, muchas gracias. Perdón, como todos somos de casa, ¿verdad? Omití presentarlos, entonces les voy a pedir si cada uno de ustedes menciona su nombre, cuál es su línea de investigación dentro del grupo o en este instrumento de evaluación, si tienen un enfoque en particular en el instrumento. Sí, bueno, mi nombre es David Sánchez, estoy a cargo, bueno, coordinando el grupo de investigación y algunos de los temas que manejo son cuestiones de sostenibilidad, de diseño regenerativo y en esta investigación en particular nos enfocamos en la filosofía de diseño también. Muchas gracias. Yo soy Marta Núñez de diseño y yo me enfoqué en el área de responsabilidad y más específicamente en sostenibilidad. Gracias, Marta. Bien, yo soy Juan Carlos Márquez. Mi línea de investigación pues tiene que ver con la educación del diseño, el diseño estratégico y en el caso de esta investigación estoy colaborando en la parte de la percepción de valor. Hola, buen día. Yo soy Alfredo Narváez. Yo soy profesor de filosofía del diseño en el TEC-SEM. Y aquí en el grupo de investigación estoy en la parte de identidad. ¿Qué tal? Juan Carlos Rojas, Campus Monterrey. Yo estoy en la parte de educación para el diseño.
Muchas gracias. Y bueno, como comentaban, hay ciertos temas que son los que están dando estructura a este instrumento de evaluación. Los temas son, el primero, la definición de diseño, el valor del diseño, el valor que aporta el diseño a la industria, responsabilidad, la identidad y la educación. Entonces quisiera que nos platicaran sobre estos temas y sobre las preguntas que dan forma a estos temas o cómo abordan estos temas desde las preguntas. No sé quién quiere empezar. Sí, una de las primeras que empezamos a definir fueron estas. Principalmente enfocarnos en el término de definir el diseño, cómo el mexicano define el diseño, cómo nosotros como gremio lo definimos. Entonces, empezamos a explorar por ahí Luis Miguel de Campus Querétaro y también junto con Xochitl empezaron a argumentar estos elementos en donde sí empezamos a ver esta primera pregunta en donde enfocamos la parte de agencia, ¿no? Agencia de diseño. Y ahí Juan Carlos también nos ayudó a encontrar un muy buen paper en el que nos estamos enfocando, donde identifican 7 elementos sobre la cuestión precisamente de agencia, de cómo de esta incorporación, de los contextos en los que podemos inferir en el diseño y también pues de algunas restricciones que nosotros nos ponemos como diseñadores. Todo esto se consideró dentro de ello y bueno, así vamos a iniciar como el instrumento, ¿no? Como que, a ver, tú, alumno, profesor, empresa, ¿cómo lo defines, ¿no? Entonces, así estamos enfocándolos y precisamente esto de qué esperas con el diseño, qué metas tiene el diseño, ¿no? Todos estos elementos, ahí lo estamos incorporando. Sí. Juan Carlos, ¿quisieras ahondar un poco más sobre ese paper? Justamente una de las cosas que, bueno, quizá cabe mencionar previamente que hay varias dimensiones que se quieren resolver con esta investigación en realidad, o sea, la definición, la parte de valor, la parte de sustentabilidad, la parte de educación, la parte cultural, justamente porque lo que justamente previamente todo lo que hemos escuchado por la mañana en diferentes sistemas, diferentes ecosistemas, pues sí que se tienen definidos ciertos aspectos o ciertos elementos y justamente una de las dudas surgió como algo por que el diseño como tal en México, pues si se busca en la literatura, pues prácticamente estamos hablando que las últimas definiciones están en el siglo pasado, ¿no? No hay recientes. Entonces, pero para poder hacer este marco teórico, pues necesitamos de nueva cuenta tener referencias de actualmente como los diferentes actores, ¿no? Justamente los stakeholders de diferentes maneras se pueden definir, pues cómo se percibe el diseño, ¿no? Bajo estas dimensiones. Y justamente la primera, pues es desde la definición misma, ¿no? Y justamente con trabajos previos, pues estamos tomando estas referencias para poder crear estas nuevas, ¿no? Finalmente, pues no podemos crear la palabra diseño, darle un significado de diseño del que seguramente tiene una continuación de lo que se está viviendo, haciendo. Gracias, Juan Carlos. Y es justamente en esa resignificación de la palabra diseño, mencionabas ahorita que las definiciones son del siglo pasado. Podríamos argumentar que el siglo pasado no fue hace tanto. Sin embargo, con la aceleración de los tiempos y de la tecnología, efectivamente eso ha impactado y ha hecho cambios vertiginosos. ¿Cómo consideran ustedes que ha cambiado la responsabilidad que tiene el diseñador en relación a estos cambios a los que nos estamos enfrentando en relación al mundo contemporáneo? Marta. Bueno, en mi caso a mí me tocó formar parte de este equipo, el que abordó el tema de la responsabilidad en el diseño y llegamos a estas 6 preguntas que resumen lo que dentro de mi equipo queremos preguntarles o que consideramos más importante preguntarles a los participantes. Y yo aquí hice un resumen de como que los 5 principales pasos que
hicimos previamente para llegar al final a estas 6 preguntas, porque fue un proceso ahí de varios meses. El primer paso, más o menos sería un resumen de, más o menos a inicios del semestre pasado estuvimos trabajando en la elaboración de los reactivos de la investigación con varias premisas. Por ejemplo, considerar que fuera opción múltiple, revisar que fueran medibles, 3 tipos de públicos, que fueran estudiantes, docentes, industria, revisar la secuencia de las preguntas. Como paso 2 podría ser que evaluamos la pertinencia de las preguntas dentro de un seminario y llevamos a cabo un proceso de revisión para evitar repeticiones de reactivos, los ordenamos por categorías, elaboramos el instrumento al final. Como paso 3 podría ser que en equipo depuramos las preguntas y llevamos a cabo un proceso para evaluar cada grupo de preguntas. Evaluamos individualmente las preguntas y en una tabla pusimos recomendaciones y con ese feedback hicimos ajustes. Después, como paso 4, hicimos un proceso de síntesis y selección y llegamos a 5 a 6 preguntas para cada sección y creamos el cuestionario final para el pilotaje. Entonces, pues bueno, fue todo un proceso para llegar a estas 6 preguntas de qué es lo que queremos preguntarles a los participantes. Consideramos muy importante esto, ¿verdad? Saber cuáles son los criterios que ellos consideran más relevantes para definir diseño sostenible, regenerativo. Nos interesaba mucho saber de qué manera ellos tienen esta responsabilidad en el diseño, qué herramientas utilizan de análisis de ciclo de vida, cómo piensan que lo generado por el diseño impacta al medio ambiente. También si consideran otras disciplinas, si buscan dentro de su labor en el diseño, si buscan aportaciones de otras disciplinas, ¿verdad? El tema de la multidisciplinaridad y si enfocan enfoques participativos y cómo lo hacen. Ese fue como lo más relevante que consideramos para esta sección de responsabilidad. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre el tema de responsabilidad? Veo que hay que muchas de las preguntas están enfocadas en la sostenibilidad. ¿Estamos hablando de una sostenibilidad a nivel general o sostenibilidad medioambiental o también incluimos la parte social, cultural? General, el desarrollo sostenible tiene los 3 ejes de económico, social y ambiental. Entonces sí incluye lo ambiental y también lo social. Muy bien, muy bien. Y otro de los temas que tenemos considerados es justamente el valor que ofrece el diseño a la sociedad. ¿Quién nos pudiera platicar un poco sobre esas preguntas? Sí, bueno, cuando estábamos trabajando en el diseño de esta sección, pues partimos de la idea de que al final de cuentas el concepto de valores es complejo de abordar y siempre va a estar asociado a una interpretación que hay de ese concepto. Sí, entonces, justamente lo que tratábamos de identificar es cómo plantear una serie de preguntas que permitieran identificar cómo se estaba interpretando ese concepto y a su vez, dentro de esa interpretación, realmente que vamos a decir, como qué importancia se le otorgaba al diseño como un elemento clave que al final de cuentas impacta en muchos elementos de nuestra vida. Entonces, sobre la base de ese principio, pues formulamos estas preguntas para tratar de medir cómo las personas percibían el diseño desde el punto de vista de dónde era que aportaba mayor valor. Igual también, como tenemos de alguna manera tres segmentos a los cuales vamos a dirigir el instrumento, también entonces queríamos identificar si la percepción que se tenía del valor era equivalente o similar en los 3 grupos a los cuales pretendemos hacer nuestra investigación, ¿sí? Siempre teniendo presente que lo que vamos a recibir va a ser una interpretación en un momento del concepto con todos los matices que este concepto puede tener y que seguramente cada uno de los segmentos representará o podría llegar a presentar una interpretación distinta. ¿Y ustedes como grupo tienen alguna hipótesis o cuál es su hipótesis en relación a cómo ha cambiado la percepción del valor del diseño del siglo pasado, como mencionábamos, a la actualidad? Sí, bueno, una de las cosas que
que discutíamos mientras hacíamos la investigación y revisando ya investigaciones previas, era que el diseño ha venido creciendo en el conocimiento en sí mismo de la disciplina, ¿no? De la percepción que se tenía en el siglo pasado, inclusive en el anterior, desde el siglo XIX, cómo ha ido evolucionando el concepto, la percepción que se tiene de él, y con base justamente en eso, pues asumimos que ha habido diferentes momentos históricos en los cuales el diseño ha como representado un papel muy importante en la sociedad, y con todos los cambios que ha habido últimamente, pues también asumimos que ha ido evolucionando también esa percepción del valor. Sí, y es lo que vamos a tratar, o estamos tratando de identificar con la investigación, ¿verdad? O sea, hasta qué punto, así como ha cambiado la disciplina y han surgido montones de, pues, de apellidos a la disciplina, y sentimos que se ha revalorizado en muchos entornos, pues asimismo debería entonces existir un planteamiento de interpretación de cambio con respecto a cómo se percibe. ¿Y cómo creen, una pregunta más en relación a este tema que está súper interesante, cómo creen que las instituciones han avanzado en ese sentido, en alinearse a esa percepción de valor y a las demandas de mercado y a cómo la gente está ahora consumiendo el diseño afuera? Un aspecto clave es que desde finales del siglo pasado a la actualidad, sobre todo el diseño fue como subiendo de nivel dentro de las organizaciones, ¿no? De estar en una parte más operativa o funcional, las empresas empezaron a identificar lo que podía aportar y fue subiendo hasta llegar a niveles estratégicos, ¿no? Que es lo que vemos, y cómo al final encontramos empresas que su core principal o una competencia fundamental está centrada en el diseño. En fin, hay toda una serie de aproximaciones en las cuales el diseño no sé si es que se ha revalorizado o simplemente se ha reconocido la importancia o lo que él puede significar para las organizaciones y las empresas, y más allá de que vemos ejemplos en otros países cómo existe ese reconocimiento, pues uno de los aspectos clave de nuestra investigación es identificar si es símil en México la interpretación que se tiene o pueden tener las empresas del valor del diseño para ellos. Bien, gracias, Juan Carlos. Y ahora cambiemos un poco un tema que me parece fascinante, que es sobre la identidad del diseño. Todos sabemos que hay ciertas regiones que tienen muy marcada la identidad del diseño. Si decimos diseño nórdico, nos hacemos una imagen en la cabeza de lo que es el diseño nórdico. Si decimos diseño italiano, y siempre nos hemos preguntado por qué no hay esa misma identidad o esa misma fuerza para el diseño mexicano. Entonces, me parece súper interesante que la identidad justamente del diseño mexicano sea uno de los temas de esta investigación. Y me gustaría que me platicaran un poco más sobre esto, cómo lo incluyeron, cómo llegaron las preguntas. Me parece fascinante el tema. Claro que sí. Como bien sabemos, el diseño, la tecnología no es neutra. O sea, y la identidad es un tema polémico, porque es político. Y México es un país muy, muy diverso, ¿no? Y su historia está llena de esos conflictos sobre diversidad. Por eso quizá, como es un país que tiene temas fuertes entre regiones y el centralismo, quizá por ello no hay como un diseño mexicano. O sea, no existe así como un diseño mexicano. Y parte de la discusión de nosotros fue si el mismo tema iba a entrar o no. Hubo compañeros que decían, no, el tema de diseño, el tema de identidad no tiene que entrar. Nosotros dijimos, pues sí, porque sin identidad no hay valor, ¿no? O sea, por eso dices, hay diseño nórdico o japonés, que tiene un valor distinto, o alemán o suizo, ¿no? Y entonces también, la pregunta que hacías hace poquito, de si hay el cambio del valor, ¿no? De las instituciones. Pues también hay instituciones que no quieren que el valor cambie, se transforme. Ahí también hay, o sea, el cambio también crea resistencias. Y estamos en un momento de transición de cómo entender el diseño. En el siglo XX, y eso discutíamos, si era diseño mexicano o diseño hecho en México. Porque muchos pioneros del siglo XX no eran mexicanos, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, a veces polémico,
que requiere pensar, bueno, la identidad que es, que somos ahora en 2023, y no es la misma entidad que hace 50 años, no es la misma de cada por set, ¿no? O sea, no es lo mismo que Van Buren, ¿qué somos ahorita? Y eso requirió pensar preguntas, ¿qué es lo mexicano ahorita? ¿No? ¿Deberían los consumidores comprar diseño mexicano solo si esto o aquello? ¿No? O sea, ¿qué determina la identidad mexicana? ¿Es el clima de la región, la cocina, la artesanía, patrones, materiales, objetos? ¿No? Y la gente, ¿qué productos de diseño consume más? ¿No? ¿Qué representa mejor lo mexicano? O sea, lo mexicano, ¿qué es eso, diablos? ¿Qué es eso? Es como un mito genial, ¿no? Porque lo que eran los libros de texto gratuito, lo que era el cine, las novelas, ¿qué es lo mexicano? ¿No? Y también estamos en un contexto de Celtec, en un 80 aniversario. Y esto nos da la oportunidad de también pensar futuros del diseño. Y identidad es polémica, y el TEC está metido en polémicas. O sea, ahorita todo el tema del debate de la feria del libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hace el TEC es diseño. Entonces, yo creo que ahí la apuesta por el futuro del diseño es la libertad, en general. Ser creativos, ser libres, y que el diseño sea diverso, como el país es diverso. Y aquí me viene a la mente una pregunta ahorita que mencionaba el diseño nórdico versus el diseño italiano. Italia sí es un país, los nórdicos pues ahí estamos incluyendo mínimo 3 países, no 4. Entonces pensaba yo, tal vez no sea diseño mexicano, tal vez podría ser diseño latinoamericano, no sé. Si eso nos complicaría más la existencia o nos ayudaría más, pero creo que es un buen tema, ¿no? De cómo podemos, al final de cuentas, todos los países latinoamericanos tenemos algo que nos une y probablemente podríamos empujar para un diseño latinoamericano. No sé, ¿ustedes qué opinan? En Europa ya se habla de diseño hecho en Europa, en algunos países por ahí, por el tema de la Unión, ¿no? En América Latina es complicado porque Brasil es un continente en sí mismo. Brasil es una cosa enorme, por ejemplo, ¿no? Argentina es muy particular con su diseño también. No lo sé, es un buen tema para debatir, ¿no? Pero sí es complicado definir qué es lo mexicano en vez de lo latino. Y caeríamos así como en clichés de los 3 caballeros y cosas así, ¿no? Muy Disney. Entonces, sí, y aparte ahorita el diseño latino, la juventud latina es muy, muy diversa, muy diferente, el reggaetón, o sea, todas esas cuestiones culturales, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo divertido de esta época y el tema de la identidad, ¿no? Otra vez, apostar a la libertad y apostar a una sociedad abierta, ¿no? Y creo que el diseño, los diseñadores, tenemos que siempre apostar por el riesgo, la libertad, lo abierto. Y creo que este debate es muy sano en este año especialmente, ¿no? Yo agradezco mucho también el apoyo de Laura Pica, qué pena que no vino, trabajamos mucho tiempo estos meses juntos, y fue un trabajo conjunto de equipo, y creo que me va a dar mucho gusto ver al final nuestra encuesta, cómo refleja diferentes públicos diversos del país, la sociedad, estudiantes, profesores y demás, ¿no? ¿Qué entienden por diseño? Y creo que pues, la investigación va a dar para mucho. Y que además me parece súper relevante porque todos los temas están simbióticamente muy unidos. O sea, por ejemplo, hablabas ahorita de la identidad, de la libertad, que esa es como la última meta del diseño. Y bueno, pues ahí también entra la responsabilidad y el valor que trae el diseño y cómo se entiende la libertad y bueno, aderezado con toda lo que está pasando ahorita en la FIL, ¿verdad? Entonces, creo que los temas están muy bien entrelazados. Y creo que el tema de la educación justamente un poco los abraza a todos porque, bueno, tenemos todo esto, tenemos el valor, la identidad, la responsabilidad y cómo enseñamos todo eso, cómo la educación del diseño y cómo las instituciones educativas se van a tener que poner a trabajar para asegurarnos que estamos a la par, que vamos a la par de lo que está sucediendo afuera. Juan Carlos, platican. Sí, en este caso, en la parte de educación, pues obviamente la mayoría de los que estamos aquí, pues somos docentes, estamos sumergidos en la academia. Y una de las cosas que se pensaba desde la perspectiva de la educación era, pues, no cómo se enseña esto, pero en realidad eso es ir como un poco más hacia el futuro, ¿no?
en realidad queremos dar un paso hacia atrás para ver realmente cómo se enseña la disciplina actualmente. O sea, en realidad esa es como una incógnita porque obviamente pues se enseña diferente el diseño o la disciplina del diseño lo mencionaba Alfredo ahora, ¿no? Desde cómo se enseña en Brasil o cómo se enseña en México, cómo se enseña en Estados Unidos, cómo se enseña en Europa. Entonces ya desde esa o sea, desde ese pequeño punto, pues tenemos ahí un incógnito muy grande, ¿no? Y más México, en este caso, situándonos en México, que México es un país donde la formación sigue siendo algo, o bien, totalmente académica, o sea, o puede ser desde la perspectiva de la formación artesanal, ¿no? O sea, aquí también se considera si alguien por ahí se formó como un artesano y al final de cuentas también se forma en diseño, desde obviamente una perspectiva, pues obviamente un poco dual, ¿no? De la parte académica. Entonces, justamente la parte de educación lo que busca es darle es una radiografía de todos los que queremos alcanzar para que nos cuenten cómo ellos sienten que se han formado, ¿no? Ya sea desde la formación oficial o la formación típica que es la educación de una universidad o quizá alguna otra, ¿no? Entonces, a través de eso también entender un poco cómo nuestros diseñadores o los diseñadores mexicanos o los que hacen diseño en México, pues cómo llegaron a ese punto, ¿no? ¿Cuál fue su camino a través de algunas preguntas que vamos a ir descifrando, pues ese camino, ¿no? No quisimos ir más allá de cómo enseñar el diseño porque creo que antes de pensar en eso tenemos que irnos hacia atrás, ¿no? Porque pues podemos comenzar enseñando desde la educación básica o enseñando desde las universidades, pero puede ser que eso segmente una gran parte de la población, al menos si queremos hablar de diseño en México, pues pensar en todo el público, ¿no? En realidad, ¿no? Y por ahí venía que decía Alfredo, ¿no? De esta parte cultural que pues, obviamente está todavía en nuestros talleres, en los artesanos, que también es un público muy grande y que aporta esa identidad, ese valor, ¿no? Y esos aspectos de sustentabilidad. Y que además también muchos de los que actualmente se están formando como diseñadores tienen la oportunidad de tomar cursos o incluso semestres en el extranjero. Entonces, bueno, eso también impacta, ¿no? Su formación como diseñadores y al final de cuentas la identidad como diseñadores que van a tener ellos y el tipo de diseño que producen. ¿Qué podrían decir de eso? Pues sobre todo las herramientas que adquieren, ¿no? O sea, cuáles son los procesos que siguen, ¿no? Para desarrollar pensamiento de diseño, ¿no? Entonces, toda esta noción de formación viene desde crear la identidad, por ejemplo, del lugar, ¿no? Se identifican más a lo mejor en el norte, la tradición es distinta en la formación, ¿no? Que en el centro o el sur, ¿no? Dependiendo qué se requiera, qué herramientas, ¿no? Entonces sí, también vamos a buscar esa parte, ¿no? Y bueno, Marta nos daba un resumen de cómo surge un poco la estructuración de estas preguntas y de este instrumento. Platíquenos cuál es un poco como el estado del arte del instrumento, ya se aplicó, se va a aplicar, ya tienen algunas hipótesis. Justo estamos por revisar, vamos a enviar todas las preguntas como al otro grupo de investigación que las analice, que las filtre, que diga, bueno, no se entiende o está algo sesgado alguna, y se va a hacer como un piloto antes de terminar el semestre internamente y después se va a lanzar en general a todas escuelas, a público en general, estudiantes y empresas. Entonces ya al obtener los resultados vamos a hacer todo este análisis. Sí. Muy interesante. ¿Algo más que quisieran agregar en relación al desarrollo de este instrumento, de los temas que eligieron para el instrumento? El público, no sé. También tenemos a Horacio que está en el grupo, nos está apoyando. Una de las cosas que quizá
se viene escuchando desde hace un par de años en México es que muchos profesionales, justamente los profesionales, tratan de darle un apelativo, un significado al diseño mexicano, ¿no? Sin embargo, lo hacen desde su propio hacer, ¿no? Veo muchos, ¿no?, diseñadores mexicanos que hablan del diseño mexicano porque tienen su pieza y bajo su proceso, ¿no? Entonces, para ellos es esto, ¿no? Sin embargo, pues es una visión muy limitada, ¿no? Y bastante acotada. La idea de poder construir, ¿no?, todo este cuadro, ¿no?, este frame de sobre qué es el diseño en México o diseño mexicano, va a ayudar a muchos profesionales, ya sea estudiantes o a entender un poco más sobre una perspectiva coloquial, ¿no? Y eso puede transformar muchísimo la forma de diseñar o el hacer del diseño, ¿no? Ya sea desde la parte como más convencional del desarrollo de productos hasta la parte, por ejemplo, que hablaban nuestros ponentes de la mañana, ¿no? La parte sistémica, ¿no? Porque pues justamente por ahí uno de los ponentes hablaba de diferentes aproximaciones, diferentes ciudades para poder detonar una solución, ¿no? Pero eso es lo que hizo esta ciudad y lo mencionaba, ¿no? Lo que hizo esta ciudad y se los comparto a ver si la pueden aplicar, ¿no? Pero obviamente hay seguramente un trabajo detrás de entender el contexto, ¿no?, de ese espacio, ese lugar. Y pasa aquí lo mismo, ¿no? Nosotros no podemos diseñar algo mexicano o tratar de una aproximación mexicana como esto sin tener al menos una base teórica de todo esto, ¿no? Y las últimas bases teóricas pues están en los años 60, 70, ¿no? Y han pasado varias décadas a partir de ahí. Y también es el contexto, el lugar, pero también la época, otra vez, ¿no? Estamos haciendo una encuesta, un trabajo en 2023, ¿no? Y a diferencia de los 60, ahorita hay muchas diseñadoras mexicanas, ¿no? O mujeres que viven en México también. Entonces también el tema de género importa mucho, ¿no? El tema de la juventud que ha ido viajando a todas partes y ha sido diseños muy vanguardistas, muy riesgosos, muy interesantes. O sea, hay muchas variables para poder ver que el diseño mexicano o hecho en México hoy, ¿no?, es algo muy diferente que hace 40, 50, 60 años. Y parte de esta fotografía, porque una encuesta es una fotografía, ¿no?, es poder analizar eso, pero también para poder decidir mejor hacia los futuros posibles. Y eso lo hace esto muy emocionante, por lo menos para mí. Ya dirá, creo que el público, ¿lo abrimos? Sí. A ver, les paso el micrófono. Gracias. Justo me llamó la atención esto que comenta sobre género. Yo estoy llevando un trabajo de investigación sobre inclusión social desde el diseño, entonces me gustaría saber su opinión sobre si ya tomaron o retomaron este tema de la inclusión social, ya sea desde el valor o la educación, sobre todo considerando discapacidades. Eso, no sé, ¿qué opinen? Sí, creo que en valor cabe esta exploración y creo que ahí sí tenemos como un filtro que podemos identificar, por ejemplo, quién contesta el cuestionario, de qué edades. Creo que la parte demográfica nos va a ayudar a identificar esa parte. Pero sí, es muy buen punto de que a lo mejor alguna pregunta específicamente vaya a ese punto, ¿no? Y sí tratamos por ejemplo, en la parte de responsabilidad, la parte de la labor, ¿no? De quién participa, pero sí es necesario, ¿no? Por lo que preguntas, ¿no? La parte de perspectivas, ¿no? Tenemos dos formas de verlo, ¿no? A mí me gustaría, al menos con la parte de lo que a mí me tocó escuchar, qué es lo que dice una diseñadora, una estudiante de diseño, una profesional que se dedica al diseño, que me cuente cuál fue su experiencia de educación, ¿no?
Y ya desde ahí, o sea, ya vas a tener una visión de cómo se ven esas personas, ¿no? Bajo esta perspectiva, ¿no? Y eso va a ser muy interesante porque voy a hacer una idea, ¿no? Que tengo en la cabeza, ¿no? La formación quizá de las mujeres frente a los hombres pareciera ser la misma, pero en su perspectiva puede ser que estén teñidas de algo distinto entre ellos, ¿no? Y al menos con una de las preguntas sí se va a poder encontrar eso, ¿no? Ya desde ahí ya tienes un punto de partida para entender, ¿no? Una de las partes formativas, ¿no? Y eso es una perspectiva de género que sin duda tú lo buscas ahora mismo y no lo vas a encontrar, o sea, porque no se ha hecho. Entonces ya desde ahí me parece que hay una parte muy valiosa que no está declarado como género, pero sí que se tiene, ¿no? Se va a tener esa información y seguramente en alguna de las otras, ¿no? Áreas que se preguntan lo mismo. La parte, la primera parte que es el concepto, ¿no? De diseño, ¿no? Pues como como me doy cuenta, las profesionales, estudiantes, perciben el diseño desde su perspectiva, ¿no? Seguramente un hombre, pues, diferente, ¿no? Ya desde ahí yo creo que es algo ya bastante de valor entenderlo, ¿no? Creo que Manuel quería exponer algo. Primero que todo, muchas gracias por este tema, esta conversación. A mí este tema tengo mucha pasión, ¿no? Para el tema de diseño y especialmente México. La primera vez que yo vine a México fue en 1964, cuando estaba estudiando arquitectura en Nueva York y quería ver las obras de Barragán y las pirámides y todo lo que era México, ¿no? Y México era tan complejo que me duró como 3 meses aquí en México en el 64, porque tuve que ir a Mitla, a Teotihuacán, viví en la zona rosa, allá, ¿te acuerdas de la zona rosa allá en la Ciudad de México? Que era $5 al día, ¿no? Con desayuno, imagínate. Entonces, tengo mucha pasión para esto. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario sería, por favor, ampliar la interpretación de la palabra diseño, ampliarla, que no se quede en diseñar un objeto o una ropa, o un zapato o un celular, ¿no? Porque Apple diseña celulares cada 5 minutos, ¿no? Pero el iPhone 14, 15, 16 es basura. Ampliar esa definición y les recomiendo Tony Fry, ¿no? El filósofo de diseño Tony Fry, australiano. Lo recomiendo increíble porque él habla del diseño ontológico, de incluir el diseño del ser humano. ¿Qué clase de ser humano queremos ser? Eso es un proyecto ontológico. ¿Qué clase de sociedad queremos? Queremos libertad, justicia, democracia, creatividad, utopia, protopia. Eso lo dice Tony Fry. Les recomiendo mucho su filosofía y su diseño. Ese es el comentario primero, ampliar. El segundo es, hablando ahora, ¿qué es el futuro de México que ustedes quieren diseñar? Porque yo creo que tienen todas las herramientas, los mexicanos aquí en México, tienen más, ¿cómo se dice? Knowledge, conocimiento. Tengo una amiga que vive en la Ciudad de México y le acaban de dar el premio de Barragán, algo así. Es una arquitectura ecológica, pero les recomiendo mirar cuál sería el futuro que usted desea. Puede que aquí hay 6 personas, 6 diferentes futuros. Sería bonito. Y finalmente, cuando yo estoy en Estados Unidos y la gente dice, I love Mexico, me encanta México, dice, ¿por qué? San Miguel de Allende. San Miguel, todo el mundo quiere vivir en San Miguel de Allende. Yo digo, bueno, ¿y por qué? Bueno, yo estuve en San Miguel de Allende en 66 y era bonito, buen café y bien barato. Pero ¿por qué a la gente le encanta? Porque tiene scale, ¿no? No sé cómo se dice scale, escala humana, ¿no? Tiene plaza, tiene algo bonito. Imagínate si todo México fuera con ese sentido. Bueno, nada más recomiendo, porque todos los gringos quieren mudarse ahora para San Miguel de Allende. Bueno,
Entonces, imagínate qué problema, ¿no? Pero pueden duplicar 100 mis amigas, no sé. Bueno, muchas gracias por esa estimulante presentación. Muchas gracias, Manuel. Y yo creo que con esto, con esta participación de uno de nuestros invitados especiales al simposio, Manuel Manga, muchas gracias. Vamos a cerrar este panel. Les agradecemos mucho a todos su presencia y al grupo de investigadores. Muchas gracias también. Gracias.